Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Prólogo. La chica no conocía el nombre de la isla. El monorriel atravesaba la ciudad de color acero, mirando hacia el cielo azul traslúcido. Era un mundo donde la tierra y el cielo estaban invertidos. Arriba, todo estaba cubierto por la superficie aguamarina del mar. La isla artificial flotaba sobre sus olas resplandecientes. Desde la isla de color acero que se asemejaba a una ruina decrépita, innumerables edificios se elevaban hacia el cielo. La chica contempló este paisaje que pasaba por delante de la ventanilla de su vagón sin decir una palabra. Siguiendo el camino en espiral de la vía, el monorriel continuó su suave giro. A través del cristal, los rayos del sol parpadeaban, iluminando el cabello dorado de la chica como un arco iris. El tren finalmente desaceleró y entró en la estación. Este era el final de la línea, la última estación en su viaje a la escuela. La puerta hizo un ligero sonido al abrirse. Los pasajeros salieron todos a la vez. Era una multitud de chicas que vestían uniformes idénticos. Mezclándose entre la multitud, ella también se dirigió a la escuela. No sabía el nombre de la escuela. Era un campus cubierto con una cúpula de vidrio transparente como una gran pecera. Las chicas pasaban día tras día en pacíficas aulas. El paisaje familiar era siempre el mismo. Esta era la vida cotidiana que habían disfrutado muchas veces. En algún momento, sin embargo, se produjo un pequeño cambio en el fondo supuestamente estancado. El clamor de las voces de las chicas resonó a través de los pasillos antes tranquilos de la escuela. Deleite, tristeza, enfado, lamentos. Las chicas que parecían muñecas y que no respondían habían comenzado a mostrar emociones únicas y variadas. Eran como princesas de un cuento de hadas que despertaban de un largo sueño. El tiempo detenido había reanudado su flujo, y el mundo comenzaba a experimentar un cambio visible. Ella sabía la razón. Sabía que su existencia era la causa detrás de los cambios que ocurrían en el mundo que la rodeaba. Buenos días, Aurora. Hay un callejón sin salida por delante. Cuando se separó de las filas de las chicas que se dirigían a clase y bajó unas escaleras oscuras, escuchó que alguien la llamaba por su nombre. Una compañera de clase con ojos de aspecto maduro esperaba la llegada de Aurora en la entrada del almacén subterráneo. Tenía curvas esbeltas y un rostro amable y sonriente. Su cabello color acero se balanceaba mientras la compañera de clase le dio a Aurora un saludo amistoso. Así que eres tú, Glenda, guardiana del corredor. La expresión de Aurora no cambió, mirando a la chica al pie de la escalera mientras hablaba. Sorprendida y encantada por la inesperada reacción de Aurora, la chica de cabello plateado parpadeó varias veces. ¿Por qué hablas así, Aurora-chan? Suenas como una especie de princesa. Una princesa, no soy. Soy una muñeca, un recipiente diseñado para contener Kenjus. Aurora sacudió la cabeza en silencio ante la sonrisa burlona de Glenda. Glenda se quedó en silencio por un momento. Su pequeña sonrisa se sintió un poco sombría. Así que lo recordaste. El tiempo de jugar ha llegado a su fin. No obstante, fue un sueño agradable. Aurora comentó en voz baja mientras miraba hacia abajo a la parte superior de su uniforme. Los ojos de Glenda se suavizaron con alivio. ¿Es así? Me alegro de que te hayas divertido. Esto es lo que Caín quería, después de todo. Me pregunto si las otras chicas también están contentas. El timbre que anunciaba el inicio de las clases sonó a lo lejos. Aurora se alejó de Glenda sin decir una palabra. Podía ver chicas con uniformes escolares sentadas en el salón de clases cubierto de vidrio. Era una falsa tranquilidad. Su vida cotidiana era una farsa. Sin embargo, Aurora lo sabía. Ella sabía exactamente qué precio había pagado el hombre una vez conocido como el dios pecador para concederles esto. ¿Encontraste el salón? El salón donde se guardan los secretos del mundo. La sonrisa de Glenda se desvaneció mientras le preguntaba esto a Aurora con una expresión seria. Aún tengo que desentrañar ese misterio, pero la niebla se ha despejado de mis recuerdos. Aurora se rió un poco a sus propias expensas. Sobresaliendo de sus labios, había colmillos puntiagudos de un blanco puro.
Sus ojos azules ardían como llamas mientras miraba lo que había detrás de Glenda, una escalera en espiral, que emergía parcialmente de una pared gruesa de color acero. En consecuencia, conozco la verdadera forma de este mundo, ven, Minelauba Iris. Sangre fresca y espesa brotó del brazo derecho extendido de Abrora. Esto se convirtió en una niebla carmesí imbuida de energía demoníaca, que finalmente cambió a la forma de una enorme bestia humanoide. Se transformó en un hermoso Kenju envuelto por llamas de color arcoíris, una valquiria empuñando una espada de luz. Esta era el Kenju número 6 del cuarto progenitor, el vampiro más poderoso del mundo. La habilidad de Minelauba Iris era la separación. La espada de luz con los colores del arcoíris empuñada por la valquiria, atravesó la pared del corredor con suma facilidad. No, lo que el Kenju de Abrora había cortado era una intrincada ilusión, parte de la poderosa barrera que rodeaba la escuela. La imagen falsa desapareció del corredor, haciendo que el resto de la escalera supuestamente cortada apareciera a la vista. Más allá de eso no estaba el interior de una escuela. Extendiéndose alrededor de la escalera en espiral estaba el cielo, un azul infinito sin una sola obstrucción. Un paso en falso al bajar la escalera y sin duda seguirías cayendo hasta llegar a los confines del cielo. Sin embargo, Abrora no vaciló y comenzó a descender tranquilamente las escaleras. Escaleras. Adelante, Abrora. Nos vemos. Escuchó la voz de Glenda en su oído, pero cuando Abrora miró hacia atrás, Glenda ya había desaparecido de su vista. Todo lo que quedaba era el sonido de un aleteo y la silueta de un enorme dragón que se alejaba en la distancia. La escalera de caracol continuaba. Un paso a la vez, Abrora continuó descendiendo las escaleras hacia un destino que sabía que tenía que estar al final. Era lo mismo que escalar hacia los confines más altos del cielo. Cuanto más bajaba en el cielo, más borrosa era su sensación de arriba y abajo. Poco a poco se volvió incapaz de saber si bajaba las escaleras o se elevaba hacia el cielo, o incluso si había una diferencia. Justo cuando había llegado a un punto en el que era completamente incapaz de sentir el peso de su cuerpo, Abrora llegó al final de la escalera de caracol. Al pie de las escaleras había una habitación flotando justo en medio del cielo como una luna bajo el sol del mediodía. Era un pequeño espacio cilíndrico que parecía el mismo centro del mundo. Esta era la habitación secreta de la que Glenda le había hablado. Abrora no sabía el nombre de la pequeña habitación. Sin embargo, sí sabía quién estaba adentro. El que estaba sentado en el lugar donde estaban encerrados los secretos del mundo, era quien gobernaba esos secretos, en otras palabras, el rey de Nod. Respirando profundamente varias veces, Abrora bajó el último peldaño. La pequeña habitación tenía paredes de color acero. Era un lugar oscuro que recordaba a una tubería enterrada en las profundidades de una ciudad. Las paredes estaban revestidas con innumerables monitores incrustados en ellas como mosaicos. Mostraban escenas de mundos que no eran Nod, mundos lejanos. Iluminada por el brillo de estos monitores había una criatura peculiar sentada en una silla andrajosa. La diminuta figura parecía un juguete que había sido tirado. Yo. Así que viniste, Dodecatos-chan. Te he estado esperando. El peluche mal cocido, inspirado en un adorable animal, miró a Abrora. ¿Qué? Nuestros ancestros descendieron del cielo. Ladli Ren tenía una piruleta carmesí en la boca mientras reflexionaba para sí misma. Llevaba botas largas, una falda a cuadros y una corbata, una camisa blanca sin mangas y un sombrero de copa con una cinta roja adjunta. El atuendo de la chica era surrealista, algo que parecía provenir directamente de un escenario teatral. Según su apariencia, parecía tener alrededor de 17 o 18 años. Su pelo suave y largo era de un color ceniciento, casi negro. Tenía una piel blanca pura que carecía incluso de una pizca del rubor de la vida, y sus ojos rojos como cerezas eran muy distintivos. Dientes caninos afilados sobresalían del espacio de su boca mientras mantenía la piruleta metida en su boca. Por lo tanto, se llamaron a sí mismos Deva, para nunca olvidar que eran visitantes del cielo y no de los pueblos de la superficie. Sin embargo, ya nadie recuerda eso. La dulce voz de Ladli continuó alardeando. Estaba en la sala de control principal en el piso más alto de Arnica Quad, la sede corporativa de Magna Ataraxia Research flotando en el mar de Celebes en el Océano Pacífico. Incorporando una pequeña isla de Talouts para formar una única instalación gigante, Arnica Quad se parecía más a una fortaleza militar que a un edificio de oficinas. Conectado a sucursales y fábricas en todos los rincones del mundo a través de su red electrónica, tenía el control completo de su propia red de comunicaciones,
lo que le permitía emitir instrucciones detalladas en meros milisegundos. Esta capacidad era tan crucial que se había ganado con creces su condición de cerebro del conglomerado corporativo multinacional conocido como MAR. En consecuencia, la seguridad de Arnica Quad era fuerte. Poseía capacidades independientes de combate defensivo que iban desde lanchas patrulleras hasta aviones de combate, y cada uno de los 46 operadores que trabajaban en la sala de mando tenía un estricto aire militar. En ese contexto, la presencia de Ladley con su atuendo teatral parecía extremadamente fuera de lugar. Ni una sola persona se atrevería a reprocharle esto. Después de todo, ella era la única ejecutiva principal de la corporación y la hermana pequeña de Saria Wren, presidente de MAR. La flota de ataque de portaaviones de la Organización del Tratado de Tierra Santa ha comenzado operaciones de campo. El informe de un joven operador de defensa interrumpió el soliloquio de Ladley. Una tensión invisible recorrió la sala de mando. Las reacciones de los empleados tenían un aire de resignación más que de sorpresa. Sabían desde el principio que la OTTS se convertiría en el enemigo de MAR. MAR había asistido a la Orden del Fin, una organización criminal mágica. MAR había interferido con la neutralidad de un santuario demoníaco, instigando el conflicto civil conocido como la guerra electoral. Durante esta disputa, habían hecho uso del cuarto progenitor capturado, abriendo la puerta a Nod. Todos eran claros incumplimientos del Tratado de Tierra Santa, por lo que MAR no podía evitar una oleada de desprecio internacional. Si ese hubiera sido el final, aún habría espacio para las negociaciones. MAR podría disculparse y pagar una fortuna en compensación. Como mínimo, seguramente se podría haber evitado un enfrentamiento armado total. El hecho de que las fuerzas especiales de MAR bajo el mando de Saria Wren intentaran monopolizar el legado que el dios pecador había dejado en Nod había puesto decisivamente a la OTTS en su contra. El legado del dios pecador era un arma estratégica de destrucción masiva. El deseo de Saria Wren por esto dejaba en claro que su objetivo era gobernar el mundo. Incluso sin eso, MAR había acumulado tanto poder en su expansión hasta convertirse en un conglomerado internacional gigante que era visto como una monstruosidad en todo el mundo. Varios gobiernos nacionales se habían unido silenciosamente para comenzar a atacar MAR a través de medios legales e incluso extralegales, el congelamiento de activos, el cierre de fábricas y oficinas, arrestos de ejecutivos y empleados, e incluso ataques directos por la fuerza. A pesar de todo el poder económico del que podía presumir, MAR era una corporación civil al final, una hoja en el viento contra la fuerza de un tornado. Los escudos de MAR estaban siendo tomados en todo el mundo. En 2 cortos días, la corporación había perdido prácticamente todas sus capacidades. El último bastión que quedaba era su sede, Arnica Quad. La fuerza principal es la Flota Magallánica del Pacífico. Portaaviones Yurlungur y 6 destructores de misiles confirmados. La isla ya está dentro del alcance de los proyectiles de ataque terrestre de largo alcance. El operador leyó la información obtenida de la nave de reconocimiento no tripulada. El tono tranquilo y profesional no pudo ocultar su agitación interna. Una gran demostración contra una mera corporación civil, ¿no es así? ¿En serio pensaron que enviar una flota nos haría desplegar la alfombra roja? Ladley suspiró con una mirada de exasperación. Una extraña atmósfera se apoderó de la sala de mando. La Organización del Tratado de Tierra Santa había enviado una cantidad de poder de fuego capaz de borrar a una pequeña nación del mapa en una sola noche. Uno solo podría llamarlo una completa exageración para subyugar una sola sede corporativa. No cabía duda de que desconfiaban de MAR, pero esa no podía ser la única razón. Bueno, no es que no entienda lo que están pensando. Simplemente nos están aplastando. Su objetivo real es la isla Itogami, seguramente. Ladley se rió con desdén, y luego se dio la vuelta felizmente. En la actualidad, la puerta a Nod solo existía en el cielo sobre la isla Itogami. Si uno conquistara la isla Itogami, podría verter todo el poder militar que quisiera, lo que permitiría a ese grupo acabar con Saria Wren y sus fuerzas en Nod. Era un medio sencillo pero eficaz de abordar el problema. Tomar el control de Arnica Quad era un paso preliminar, el entrenamiento con fuego real se duplicaba como un ejercicio para levantar la moral. Esto es peligroso. Ladley-sama debe escapar. El jefe del Departamento de Seguridad, a quien todos llamaban coronel para abreviar, instó a Ladley en un tono de voz sobrio. Arnica Quad ya estaba dentro del campo de tiro de la flota de batalla de la OTTS. Probablemente era solo cuestión de tiempo antes de que comenzaran a atacar en serio. Dada la situación, los únicos empleados de la compañía que quedaban en MAR eran Deva puros o clanes con sangre Deva fluyendo a través de ellos, en otras palabras, pseudo conspiradores de Saria Wren. El lado de la OTTS sin duda estaba al tanto de esto. Seguramente buscarían exterminar sin piedad a Ladley y a los demás con el fin de eliminar preocupaciones futuras, pero, correr. Yo.
Los ojos de Ladley se abrieron como si la hubieran tomada un poco por sorpresa. Entonces las comisuras de sus labios se elevaron con diversión. Por supuesto que no. En este momento es mucho más peligroso fuera de Quad. Pero, Ladley-sama. Más importante aún, advierta a todas las manos que alguien está tratando de ponernos un dedo encima. El jefe de seguridad frunció el ceño, perplejo. Al momento siguiente, Arnica Quad fue golpeado por un golpe inesperado. Los vientos fuertes soplaron y rugieron como un tornado, sacudiendo violentamente toda la isla. La sólida pared exterior de la sala de mando estaba a la par de un refugio nuclear, pero crujía como si gritara. No era el suelo, sino el espacio mismo el que estaba temblando. Un objeto de inmensa masa surgió repentinamente de otro mundo. Informe de situación. El jefe de seguridad gritó enojado a los operadores cercanos. Su voz fue anulada por los sonidos de innumerables alarmas que resonaban en la habitación. Incluso la capacidad de gestión de la información de Arnica Quad no pudo determinar la verdadera naturaleza de la anomalía que apareció de la nada. Una necrópolis. Los feudos finales dejados a los 17 clanes Deva, y los símbolos de su poderío marcial. En contraste con sus asustadizos subordinados, la expresión de Ladley era brillante y alegre. Operando una consola sin siquiera tener que tocarla con las manos, cambió a imágenes en tiempo real enviadas desde una nave de reconocimiento no tripulada. La extraña imagen mostrada en el monitor gigante hizo que todos en la sala de control contuvieran el aliento. Era una enorme esfera similar a un domo de nieve. La esfera tenía un poco menos de 1 kilómetro de diámetro. Su superficie estaba compuesta de piedra y acero. Por su apariencia, uno podría pensar que era el resultado de tomar una ciudad-castillo de la Edad Media y darle una forma redonda. Ignorando el poder de la gravedad, la esfera flotó en el cielo sobre el Océano Pacífico. El castillo esférico que flotaba en el aire era una estructura ominosa que parecía haber salido directamente de una obra de arte surrealista. La fortaleza de los Deva que emergía de otro mundo era una de las ciudades conocidas como necrópolis. Quiere decir, que las necrópolis son reales. El murmullo del jefe de seguridad salió de sus labios. Esta necrópolis había surgido en un punto 10 kilómetros al sur de la cadena de Islas Talaud. Estaba perfectamente posicionada para proteger a Arnica Quad del ataque de la flota de la OTTS. ¿La necrópolis vino a apoyarnos? Pero eso significa que será bañada del fuego concentrado de la flota enemiga, sí. Ladley habló en un tono sobrio como si no le preocupara. La necrópolis era un arma poderosa construida con tecnología Deva, pero ya habían pasado 7000 años desde que desaparecieron de la superficie. La tecnología de la humanidad había aumentado a pasos agigantados durante ese tiempo, sin duda rivalizando con los Deva de antaño en poderío militar como mínimo. Un tiroteo directo con una flota de última generación sería una lucha dura incluso para la necrópolis. Objetos voladores de la flota enemiga confirmados. Números totales 6. No, 32. Aproximadamente el 80% llegando a la necrópolis. El operador gritó con un tono grave. Los destructores habían disparado misiles de crucero de agua a tierra. Lo más probable es que estuvieran armados con ojivas rituales para demoler instalaciones. La necrópolis, también conocida como Castillo de Otro Mundo, existía simultáneamente en ese mundo y en otro, dándole una poderosa resistencia a todos los ataques físicos. Este escudo mágico había causado mucho dolor a la humanidad en las guerras de antaño, pero no había garantía de que pudiera resistir las últimas ojivas rituales. Deberíamos contraatacar. El jefe de seguridad consultó con Ladley. Ella, sin embargo, agitó una mano con una sonrisa relajada. Está bien, está bien. Solo déjalos en paz. Pero a este paso, claro, las necrópolis parecen antigüedades mohosas en comparación con las armas de la humanidad hoy en día. Además de eso, los Deva ya no tienen soldados demoníacos ni pueblos humanos de su lado. No podemos luchar en una guerra como la suya. Ladley pronunció estas palabras con aire indiferente. Los misiles lanzados por la flota de la OTTS probablemente llegarían a la necrópolis en menos de 30 segundos. Si eliminaran la necrópolis, Arnica Quad sería su próximo objetivo de ataque. Aunque lo sabía muy bien, la sonrisa de Ladley no disminuyó. Sin embargo, estas son solo preocupaciones insignificantes. El mayor poder de los Deva no depende de la tecnología mágica o del número de soldados a nuestro mando. Las palabras de Ladley ni siquiera habían terminado cuando algo salió disparado de la necrópolis. No era un misil interceptor ni un láser de alto calibre ni nada por el estilo. Era una ronda de metal simple disparada desde un cañón de cañón grande y primitivo. Después de trazar un arco parabólico mientras volaba por el cielo, el proyectil estalló en el aire en un tramo de cielo abierto. Volando de los fragmentos dispersos había una esfera brillante que se asemejaba a una joya. ¿Qué? ¿Una muñeca? No, una mujer. El jefe de seguridad frunció el ceño cuando notó la extraña silueta encerrada dentro de la esfera. Era una chica desnuda con las rodillas debajo de la barbilla mientras dormía.
La joven dormía dentro de la piedra preciosa como un mosquito encerrado en ámbar. Todos han olvidado cómo la traición de Caín, el dios pecador, selló el mayor poder de los Deva, lo que llevó a la victoria de la humanidad en la gran purificación. Ladli estalló en risitas. Tirada hacia abajo por la fuerza de la gravedad, la piedra preciosa se encontraría con los misiles de crucero en pleno vuelo. En el segundo en que los empleados que miraban pensaron esto, la chica dormida de repente abrió los ojos, ojos azules brillantes que ardían como llamas. La respuesta de energía demoníaca aumenta. Es el Kenju de un vampiro. Se está materializando. El informe del operador de cara pálida provocó un alboroto en la sala de mando. Un vampiro estaba convocando a un Kenju. En sí mismo, esto no provocó ninguna sorpresa especial. Ser capaz de detectar la energía demoníaca de Kenju desde un lugar a 10 kilómetros de distancia era un asunto completamente diferente. Pocos vampiros existentes podían convocar a Kenjus de tal poder. Realmente, sería bastante malo si existieran más. Esto es una locura. Esta capacidad de energía demoníaca está a la par con los Kenjus de los 3 progenitores. Si se libera sin restricciones, esta parte del mar será inaccesible debido a la contaminación mágica. La voz del jefe de seguridad estaba llena de terror. La violencia y la destructividad de un Kenju no era la parte verdaderamente aterradora. Aquellos que habían heredado el conocimiento de los Deva lo sabían bien. Los Kenjus eran seres similares a las llamas. Los más débiles podrían ser completamente controlados a través de las acciones del invocador y podrían ser despedidos una vez que hubiera pasado la necesidad de ellos. Sin embargo, los Kenjus demasiado poderosos eran muy difíciles de descartar. Al igual que era difícil apagar una conflagración masiva, los poderosos Kenjus eran seres más allá del control de los pueblos avanzados. Estos seres buscaron destruir todo y consumir energía mágica sin límite de acuerdo con sus ansias. Una vez convocados, estos Kenjus nunca podrían ser despedidos mientras la energía mágica estuviera presente. Desaparecerían solo cuando toda la energía mágica en el área circundante se agotara, en otras palabras, solo cuando toda la información, incluidos los recuerdos de las criaturas vivientes, se borrara. El Kenju convocado por la chica dentro de la joya era un enorme globo ocular que brillaba como el sol. Quizás era mejor llamar a esto una masa de carne blanca con un 100 pies llameante envuelto alrededor. En términos humanos, la forma del monstruo era simplemente repulsiva. Los misiles de crucero volaron en pedazos uno tras otro cuando las llamas del Kenju los envolvieron. El Kenju rugió de placer mientras consumía la energía mágica dispersada en el proceso. Luego, con una velocidad increíble que desmentía su gran tamaño, el Kenju atacó a la flota de la OTTS. Los cañones principales de los destructores arrojaron llamas. Los aviones de combate lanzados desde el portaaviones también desafiaron audazmente al Kenju. Sin embargo, el Kenju no se detuvo. Sus llamas de energía demoníaca se hincharon explosivamente, envolviendo a la totalidad de la flota. Dentro de esas llamas, la flota se vio envuelta en un solo instante. Los aviones de combate se vaporizaron sin dejar rastro. Los destructores se hundieron instantáneamente uno tras otro. El enorme portaaviones se disolvió y se derritió, y el vapor brotó del mar mientras los barcos se hundían. La destrucción fue abrumadoramente unilateral. La sala de control de Arnica Quad quedó tan en silencio que uno podría haber oído caer un alfiler. Así que finalmente están en tus manos, hermano. En medio de ese silencio, Ladli abruptamente reflexionó en voz alta. Mordiendo el caramelo que desprendía un olor a sangre fresca, entrecerró los ojos y formó una pequeña sonrisa. El pecado capital de los Deva, sellado en Nod por Caín, el dios pecador, las ojivas 1 Kenju. Una ojiva es la parte delantera de un proyectil, cuya sección longitudinal tiene esa forma. También llamada cabeza nuclear o bélica, y cabeza de guerra por traducción literal del inglés warhead, forma parte de los proyectiles utilizados en conflictos militares, y se usa para destruir edificios, vehículos o personas. Normalmente las ojivas son integradas en misiles, cohetes o torpedos. Contienen material explosivo y un detonador.